Vamos al libro de Hechos, el capítulo 26, vamos al versículo 12 y vamos a leer hasta el 18. Hechos 26, 12 a 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que tú la uses con nosotros, que como acabamos de leer tú abras nuestros ojos para que podamos verte, para que podamos acercarnos a ti, para que podamos entender lo que dice tu palabra, lo que nos quieres decir hoy, y que esa palabra haga el trabajo para la que tú la mandas, para que tú nos hagas tus siervos, nos hagas tener fruto y bendición de esta palabra. Te pedimos tu presencia entre nosotros, te pedimos de tu Espíritu, Señor, que necesitamos para entender, para cambiar, Señor. Te pedimos tu presencia y tu obra en nosotros, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que bueno, Pablo había ido a Jerusalén, ahí fue detenido, finalmente del alboroto resultó que él es resguardado por los soldados romanos y después comparece ante el concilio para que se determinara de qué lo acusaban. El tribuno no había entendido, y ahí ante el concilio se hace una división entre los saduceos y los fariseos, los fariseos defendiéndolo, porque Pablo dice que es juzgado por la esperanza en la resurrección, por la esperanza del pueblo de Israel. Y entonces se hace una gran discusión, y todo esto resulta en que el tribuno tiene que encarcelar nuevamente a Pablo por su propia seguridad. Y estando ahí detenido, los judíos hacen un complot para matarlo, y entonces el tribuno lo manda al procurador romano, al gobernador rumano de la provincia de Judea, que estaba en la ciudad de Cesarea, que se llamaba Félix.
Este puesto era un puesto del gobierno romano, el que ocupaba Poncio Pilato durante el juicio a Jesús, el equivalente. Bueno, era ese puesto. Entonces los judíos van para presentar cargos aquí ante el gobernador Félix, y él lo encuentra también inocente, no encuentra la culpa. Y estando ahí preso dura un tiempo, y Félix es destituido de este puesto, y él para quedar bien con los judíos deja preso a Pablo. Llega un nuevo procurador que se llama Festo, y los judíos vuelven para presentar cargos en contra de Pablo. Ahí él hace una investigación y comprueba que las acusaciones que le hacen no violan de ninguna manera la ley romana, que son solamente acusaciones acerca de la religión de los judíos. Pero él, que acaba de llegar, también quiere quedar bien con los judíos y le pregunta a Pablo si él quiere ir a Jerusalén para ser juzgado allá. Y Pablo, sabiendo que hay un complot para matarlo, que lo van a matar incluso antes de que llegue a Jerusalén, y aún en el caso de que llegara, pues no tiene ninguna posibilidad de un juicio justo, él le dice que debe ser juzgado en el tribunal en el que está, en el de César, y apela ese derecho que tiene como ciudadano romano para ser juzgado ante César. El nuevo gobernador, que acaba de llegar, no sabe nada de las costumbres judías, le pide la opinión a un gobernador local que conoce a fondo las cuestiones judías. Es el rey Agripa. Es un rey que es impuesto por los romanos. Él no es propiamente judío, pero practica la religión judía. Él es descendiente del rey Herodes. Y se convoca una audiencia en la que están presentes los tribunos, los más importantes de la ciudad de Cesarea, el rey y el gobernador Festo. El objetivo de esto es investigar qué es lo que hizo Pablo para que el nuevo gobernador pueda enviar una carta avisando a las autoridades por qué envía Pablo a Roma para ser juzgado. Ahí en esta audiencia, Pablo está cumpliendo con el ministerio que recibió del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio. Ya lo había hecho ante los gentiles, ya lo había hecho ante los judíos, y ahora lo está haciendo ante gobernantes y reyes. No es propiamente un juicio el que está enfrentando Pablo. En realidad no tiene que defenderse, por lo que para Pablo, el objeto de esta audiencia es proclamar el Evangelio ante Agripa, ante el rey. Es lo que le había encargado Jesús, más que él va a dar un testimonio del Evangelio. En Hechos 9:15 es el encargo que recibió directamente de Jesús. Y él lo sabe aquí en este pasaje por Ananías, pero eso es lo que él tiene que hacer. Entonces, en estas palabras que vamos a leer y en lo que leímos al principio, que es lo que vamos a tratar, es la comisión de Pablo. Entonces, esto lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es esta comisión de Pablo? Dice Hechos 9:15. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Pablo está cumpliendo con esta comisión que recibió. Ahí al empezar la audiencia, el rey le pide a Pablo que hable. No es un juicio, entonces no hay una acusación
le dice que hable, que presente causa. Y entonces Pablo dice que lo escuche con paciencia, ya que como este rey es el rey de los judíos, conoce todas las cuestiones y todas las costumbres que hay entre los judíos. Y como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, empieza a hablar de cómo fue su conversión. Dice que vivió como un fariseo estricto y que es por la promesa de Dios del cumplimiento a sus antepasados de un reino eterno, es que por eso es acusado por los judíos. Dios había prometido a las 12 tribus de Israel que ellos serían una gran nación con un rey eterno en el trono. Aunque 10 tribus se habían perdido, siempre quedaron algunos individuos de todas las tribus ahí entre los judíos, y también Dios los iba a traer de donde estuvieran. Esto también era la parte de la promesa. La promesa era para todas las tribus de Israel. Tendrían su territorio completo y ahí se establecería el reino eterno de Dios. Entre los judíos, entre los cuales se podía contar Agripa, por eso lo acusaban, porque no creían en esta promesa. Lo acusaban por tener la esperanza de la resurrección, por lo que él dice ahí en Hechos 26:8, dice ante esta audiencia: que se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Al hacer esta pregunta, no solo Agripa, sino también Festo y todos los que están ahí, se tienen que preguntar si para ellos es increíble que Dios resucite a los muertos. Si Dios es el creador de todo, la resurrección no es más increíble que el que dé la vida original al hombre en su nacimiento. Esa es la esperanza de los judíos y también es nuestra esperanza, es la esperanza de los cristianos. Los gentiles que están ahí en esa audiencia no pueden tener otra esperanza. Si con la muerte todo termina, ¿cuál puede ser su esperanza? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Crees increíble que Dios resucite a los muertos? Sigue Pablo diciéndole al rey que él creía que era su deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y persiguió a sus seguidores, los encerró en la cárcel y los persiguió hasta en las ciudades extranjeras. Iba muy lejos para perseguirlos, y le describe su conversión como lo hizo también ante los judíos, pero aquí da detalles adicionales de los que ya mencionó ante los judíos. Para Pablo, su conversión y recibir su comisión por parte de Cristo fueron el mismo hecho. En el mismo momento en que reconoció la autoridad de Jesús, recibió el trabajo al que iba a dedicar toda su vida. Vamos al versículo 12 y 13 de nuestro pasaje de Hechos 26. Entonces dice que iba persiguiendo a la iglesia con la comisión de los sacerdotes, y dice, ocupado en esto, en ir a perseguir a los cristianos, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol,
el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. La luz lo rodeó a él y a los que iban acompañándolo. Menciona esto porque es una prueba de que no es una alucinación o algo irreal. Hay testigos que vieron la luz y a los que el rey Agripa puede investigar si es que quiere comprobar. Pablo mismo, cuando estaba lleno de odio y perseguía a los seguidores de Cristo, estaba en tinieblas y bajo la potestad de Satanás. Y como alguien que está en una oscuridad muy profunda, la luz le molesta, lo ciega. Y Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, se le apareció en el camino a Damasco para que no estuviera en tinieblas. En la Biblia las tinieblas se comparan con el pecado. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8 y el versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces esta luz lo rodeó a él y a todos los que iban con él. Dice el versículo 14 de nuestro pasaje: Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La luz tan intensa hizo que todos cayeran. Aquí es la primera vez que menciona que todos cayeron. Antes no mencionó la caída de los demás, pero solo él quedó ciego. Los demás se levantaron y oyeron el sonido, oyeron la voz, pero no entendieron lo que Jesús habló, como antes ya había dicho. Y aquí añade que le habló en lengua hebrea. Sus acompañantes eran hebreos y todos iban a apresar a los cristianos, venían de parte de los sacerdotes. Entonces ellos hablaban este idioma, hablaban el idioma hebreo, pero no entendieron porque sus oídos estaban cerrados para oír a Cristo. Vieron la luz, pero no pudieron ver a Cristo. Oyeron su voz, pero para ellos fue solamente como un ruido. No tenían un corazón para entender. Después de haber visto las maravillas que hizo Dios en Egipto, y después de haber estado 40 años en el desierto, en donde recibieron agua y alimento, y hasta aún carne, y sus ropas y sus calzados no se desgastaron en todo ese tiempo, y a pesar de que ellos veían la columna de fuego en la noche y una nube que los seguía y que los protegía del sol durante el día, ellos, los judíos, no veían en eso a Dios. En ese sentido, estaban ciegos. A veces estamos tan acostumbrados a las bendiciones que tenemos que no creemos que vengan de Dios,
lo vemos como algo normal que recibimos. No nos preguntamos de dónde viene. Los israelitas no creían que era algo especial que Dios estaba haciendo, hasta que Dios les dio un corazón y abrió sus ojos. Vamos a Deuteronomio 29:4. Aquí en Deuteronomio 29 está todo este razonamiento y todo lo que ellos veían, pero no entendían. Estaban ciegos en relación a Dios. No podían ver que estaban siendo bendecidos. Es como el testimonio que tiene todo hombre al ver la creación y no quiere ver ahí a Dios. Dice Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Igual, ahí Pablo, antes de ver esta luz, era igual que los judíos de la antigüedad, igual que nosotros, si no hemos visto a Cristo, o antes de que lo viéramos. Ahí Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo perseguía a los seguidores de Jesús, pero para Jesús perseguirlos a ellos era lo mismo que perseguirlo a él. Hacer algo contra un hermano es hacerlo contra Cristo. No amarlo es no amar a Cristo. Y pecar contra un hermano es pecar contra Cristo. Vamos a 1 Corintios 8:12. Aún no considerar su debilidad y poder hacer tropezarlo es pecar contra Cristo. Dice este versículo: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces le dice Jesús a Pablo que lo persigue a él, y que cosa dura le es dar coces contra el aguijón. El aguijón es una vara larga que en la punta tiene un pico de metal, y que usaban los labradores para que los bueyes avanzaran, hicieran lo que ellos querían, para que jalara una carreta o para que jalara el arado con el que iban labrando el campo. Cuando un buey no estaba acostumbrado al yugo y sentía el aguijón, pues su reacción era patear al aguijón, y la punta se le clavaba en las patas y pues sufría un fuerte dolor. No querer hacer el trabajo que su amo le pide solamente le causa dolor. Pero cuando se porta con docilidad y hace el trabajo que debe hacer, el amo no necesita usar ya el aguijón. Dios quiere que Pablo le sirva para llevar el Evangelio, pero Pablo perseguía a la iglesia, y hacer esto se opone, se rebela, y eso solamente le causa dolor. Pero es un punto determinante en la vida de Pablo. De ser enemigo de Jesús se convirtió en su siervo. Dice el versículo 15: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo estaba postrado en el suelo, y una voz celestial le habla en hebreo. Entonces se da cuenta
de que está ante Jesús, el Señor resucitado, el Rey, el Mesías que esperaban los judíos. Hasta ese momento había creído que al perseguir a los cristianos estaba sirviendo a Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora se da cuenta de que había perseguido al Rey, que era la esperanza de Israel. Al hacerlo, estaba pateando el aguijón. El Señor se identifica con su nombre, dice Jesús, el nombre que Pablo odiaba. Entonces entiende que perseguir a los creyentes es un pecado que está cometiendo contra Jesús. Su cambio es total. Va de ser enemigo de Cristo a ser el más ferviente predicador de la gracia de Jesucristo. De esa manera, su conversión es una preparación adecuada para el trabajo que le corresponde, de convertir a los gentiles, de cumplir la comisión que Jesús le da. Es el versículo 16 de nuestro pasaje. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. La elección y la misericordia se hacen evidentes, sin importar lo que Pablo hizo, ni lo que quiere hacer. Dios lo llama para que le sirva. Si Dios perdonó en Cristo y usó a un hombre que se había declarado su enemigo, puede perdonar y puede usar a cualquiera, aún al que se declara su enemigo o a aquel que se declara ateo. Nunca pienses que tu incredulidad y tu rebeldía son demasiado grandes. Puede ser muy grande, como puede ser también grande tu pecado, pero no son más grandes que la gracia y la misericordia de Cristo. Jesús le da instrucciones precisas. En esta comisión se ve el carácter del apostolado de Pablo. Es enviado para ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Cristo se le apareció resucitado personalmente para llamarlo a cumplir un encargo. De la misma manera que Dios llamaba a los profetas en el Antiguo Testamento. El rey Agripa es un experto, por así decirlo, en cuestiones judías, conoce los profetas, conoce toda la tradición, y él sabe que se llama así a los profetas. Vamos a Ezequiel capítulo 2, versículos 1 a 3, y vemos el llamado a este profeta, Ezequiel, y también que Dios le dice que se ponga de pie y vaya. Ezequiel capítulo 2, versículos 1 a 3. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Pablo debe ser testigo de lo que ha visto, a Jesucristo resucitado, y de las cosas que va a ver. Cristo se le va a aparecer para enseñarle.
te va a mostrar más acerca de Cristo, acerca del mismo y acerca del Evangelio. Y de lo que va a ver creciendo en este conocimiento, aprendiendo directamente de Cristo y de la obra de Cristo, del carácter y de la perfección de Cristo, es de lo que él tiene que ser un testigo y un ministro. Aunque Pablo no tuvo el privilegio de recibir directamente las enseñanzas de Jesús durante la vida de Cristo en la tierra, Cristo no lo deja sin una capacitación adecuada para su importante papel. Él recibió el Evangelio directamente de Cristo y fue testigo de su resurrección ahí en el camino a Damasco, y después se le apareció varias veces. Él es testigo de la resurrección de Cristo igual que los otros apóstoles. Vamos a Gálatas 1, versículos 11 y 12. Dice Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesús le revela el Evangelio y lo envía como su testigo. Entonces debe hacer lo que hace un testigo. Un testigo lo que tiene que hacer es dar testimonio, es declarar, es hablar, y habla de lo que vio y oyó. Eso es lo que está haciendo ante Agripa y ante esos gentiles que lo acompañan. Está cumpliendo su comisión, y su testimonio lo seguimos oyendo hoy. Dice el versículo 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Jesús lo envía para ser un testigo, pero hay una promesa de protección. Le dice que lo librará de su pueblo y de los gentiles. Pablo sabe perfectamente que la predicación del Evangelio levanta una fuerte oposición. Él mismo tuvo una reacción violenta contra los seguidores de Cristo y contra el Evangelio. Ahora, hablando ahí ante el rey Agripa, lo ha comprobado por él mismo, siendo perseguido por los judíos, y también fue perseguido por los gentiles a los que ha predicado. Los dos grupos trataron de matarlo en varias ocasiones, y en todas lo libró Jesús. Ahí en esta misma ocasión está ante Agripa precisamente porque los judíos lo quieren matar. La oposición de los judíos surgió principalmente porque él había ido a los gentiles, y eso molestó mucho a los judíos, porque ellos creían que eran el pueblo de Dios. Ellos se consideraban que eran los únicos que recibirían la salvación. Solamente era para los judíos y para los que se hacían judíos. Para Pablo es importante que el rey Agripa entienda que la comisión de Cristo es también que vaya y hable a los gentiles. Por eso le dice que lo libera, lo va a proteger y lo manda a los gentiles. Sigue a quienes ahora te envío, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que, el 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Aquí tenemos la comisión completa que Jesús le da a Pablo. La primera parte dice, para que abras sus ojos. Para eso envió Jesús a Pablo a los gentiles. Primero, para que abriera sus ojos. Lo hace predicando la palabra con el poder del Espíritu. Es decir, Él anuncia la verdad y encomienda los resultados a Dios, quien acompaña su palabra con poder sobrenatural. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. 1 Corintios 2, versículos 4 y 5, y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los que tienen los ojos abiertos pueden ver a Cristo y se convierten. Abrir sus ojos es iluminarlos, es instruirlos. La ignorancia se representa por los ojos cerrados, y la instrucción del Evangelio, la proclamación del Evangelio, es el medio para abrir los ojos. Vamos a Efesios 1:18. Dice Efesios 1:18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si no fuera por la comisión de Dios, Pablo no podría abrir los ojos de nadie. Pero como Dios lo manda, ocupa medios. Dios ocupa medios. El abrir los ojos cerrados ocupa la predicación de la palabra. Pero el trabajo es de Dios. Pablo predica y Dios usa la predicación. Vamos a Hechos, el libro de Hechos 16, capítulo 16, versículo 14. Lo que tiene que hacer Pablo como testigo es hablar el Evangelio, es predicarlo. Esa es la parte que le toca a Pablo, la comisión de Pablo. Y Dios va a usar esa predicación. Dice Hechos 16, 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Para que Pablo la instruyera. Y entonces, al oír esto, entonces sus ojos se abrieran. El rey Agripa conocía el Antiguo Testamento y lo que decían las profecías. Lo que está diciendo Pablo del Evangelio tiene sustento en lo que decían los profetas. Todo estaba basado y dicho desde el principio. Esto iba a suceder en el tiempo de la redención de Israel. Así acostumbraba a hacer Pablo cuando predicaba a los judíos. Hacía referencia a lo que ellos ya conocían y demostraba que lo que él estaba diciendo no era algo diferente
a lo que ellos esperaban. El rey sabía las profecías refiriéndose al estado de incredulidad del pueblo, como los ojos que no pueden ver. Hay muchas referencias del Antiguo Testamento a esto. Vamos a Isaías 29:18, donde se habla de esto. En que cuando sea la redención de Israel se van a abrir los ojos cerrados. Dice Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces lo manda para que abra los ojos, y dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La conversión es dar un giro en el sentido contrario en el que se venía avanzando y empezar a caminar en la dirección contraria, de las tinieblas a la luz, de ser enemigo de Dios a ser un seguidor apasionado. Toda persona que no se han abierto los ojos y no ha visto a Jesucristo está viviendo en tinieblas, es decir, está viviendo en ignorancia, en pecado y en condenación. El rey Agripa igualmente entiende este contraste entre las tinieblas y la luz. También vamos a Isaías 5:20, que este contraste también es usado por los profetas. Dice Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen por la luz, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la conversión, implica un cambio completo, contrario a lo que se es. La persona que está en tinieblas está en condenación porque no ha creído en Jesucristo, no lo ha visto como lo que es, el Salvador del mundo, el único que puede salvarla. Cree que lo que hace está bien, como Pablo, que creía que hacía bien al perseguir a Cristo. Si la persona que está en tinieblas hace muchas cosas y él piensa que está bien, que no está pecando, que eso es lo que hace todo mundo, y no puede ver el pecado. Pero si sus ojos se abren al escuchar el Evangelio, se da cuenta de todo. Si no se abren, no quiere arrepentirse, no reconoce que sus obras son malas y aborrece el Evangelio que le dice que está condenado. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De la misma manera que la luz es contraria a las tinieblas, la vida es lo contrario a la muerte. La Biblia compara la conversión a un cambio en el estado de la persona en cuanto a la vida. Al estar en pecado, el hombre está corrompido, y eso es estar muerto. La consecuencia del pecado es la muerte. La violación a la ley de Dios lleva como castigo la muerte. Y desde su nacimiento, cada ser humano está en ese estado, porque heredó la naturaleza corrompida de su padre, Adán, ese pecado que lo separó de Dios. Y después, durante su vida, cada uno peca por sí mismo. No puede dejar de pecar porque esclavo es del pecado. En ese estado de muerte natural, de muerte espiritual, están los gentiles y los judíos. Y así van a permanecer si Jesucristo no les da vida. Por este cambio tan radical en la persona, que lo hace totalmente diferente. Por más lejos que se encuentre la persona de Dios, como lo estaba Pablo en ese momento de su rebeldía, el momento en que ve a Cristo, da un giro y empieza a caminar en la dirección correcta, empieza a caminar hacia Dios. Esto Jesús lo compara con volver a nacer, como empezar a vivir. Pero todo eso lo hace Dios, lo hace por medio de la fe. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. La predicación de Pablo es oír la palabra, pero hay que creerla. Esa es la fe. Y dice Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De esa muerte espiritual a vida espiritual. La conversión es un cambio de raíz en los afectos y en los sentimientos de la persona, como describe Pablo que le pasó. Antes aborrecía a Cristo. Nosotros podemos aborrecer a Cristo, o por lo menos ser indiferentes a Él. Ahora lo considera su rey y quiere obedecerlo en todo. Quiere conocerlo y quiere estar con Él. Es lo único que le importa. Para Él, cumplir la comisión que le da es más importante que su vida. Busca conocerlo más, busca su palabra. Alguien que se convierte quiere hacer esto. Busca la palabra, la lee, la estudia y medita en ella. El pecado que antes disfrutaba o que no le molestaba, lo ve como algo que quiere evitar. Le duele cuando lo hace, porque sabe que ofende a su rey, que está desobedeciéndolo. Y lo único que quiere ahora es servirlo y obedecerlo.
Ese es el nacimiento a una vida espiritual, diferente a la vida material, a la vida de la carne. Y esa vida es dada por el Espíritu. Es una obra de Dios. Es un milagro que solo puede hacer Dios. Y lo hace por medio de su palabra. Y es el medio que Él usa para llevarla, es el ministerio de Pablo. Para eso lo envió, para traer a los judíos, a los gentiles y a los reyes. Ese es el medio, su palabra. Vamos a Juan 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para que lo envió, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Dice, para que se conviertan. Esto es algo que los gentiles hacen, o que los judíos hacen. Y es en respuesta a que Dios, por medio de Pablo, les abra los ojos. Es porque Dios les abrió los ojos, pero ellos no son pasivos en su conversión. Creen y se arrepienten. Y ejercen su voluntad para hacerlo. Al mismo tiempo que Dios les abre los ojos para que oyendo el Evangelio vean a Cristo, ellos tienen la responsabilidad de arrepentirse y de creer, de obedecer el mandato. Es un mandato. Por eso no es correcto decir que una persona recibe a Cristo porque Él quiere, porque si quiere, o preguntarle si quiere recibir a Cristo. Es un mandato. Vamos a Hechos 17, 30 y 31. Es un mandato tanto arrepentirse como creer. Es un mandamiento que Dios da a los hombres. Primero vamos a Hechos 17, 30 y 31, el mandamiento de arrepentirse. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y el mandamiento de creer, vamos a verlo en Primera de Juan, capítulo 3, y la primera parte del versículo 23. Dice este versículo, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahí está el mandato, arrepentimiento y fe. Para el rey Agripa también está en los profetas. Vamos a Ezequiel 18:30. También los judíos sabían que tenían que arrepentirse y también tenían que creer en Dios. Dice Ezequiel 18:30. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad
causa de ruina. Dice, para que se conviertan, y también de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. También Jesucristo mandó a Pablo para que se conviertan del dominio que tiene Satanás sobre ellos, para que dejen de estar bajo su autoridad y pasan a estar bajo la autoridad de Dios. Satanás es el príncipe de este mundo que mantiene a los hombres cautivos bajo el pecado, y por medio del pecado mantiene sus ojos cerrados para Cristo y mantiene su entendimiento entenebrecido para que se mantengan lejos de Dios. Dios nos libra de esa potestad por medio también del Evangelio. Ese también es el encargo, la comisión que le da a Pablo. Para eso lo mandó a los gentiles. Vamos a Colosenses, a la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 a 14. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros somos gentiles y estamos escuchando el testimonio de Pablo. Para eso lo mandó Dios. A través de la Biblia sigue testificándonos hoy. Abre tus ojos y mira a Cristo. Oye su voz y entiéndela. Arrepiéntete de tus pecados. Déjalos. Aléjate de ellos. Sal de esa esclavitud del pecado. Escapa del lazo del diablo con el que te tiene cautivo. Arrepiéntete y ven a Cristo. Confía solamente en Él para tu salvación. Ven a Cristo y pasa de muerte a vida. Hay muchos que piensan que son salvos. Y leíamos hoy en la confesión, en el capítulo 18, leíamos esta parte. Dice, hay algunos que son creyentes por algún tiempo y otras personas que no son regeneradas y vanamente se engañan a sí mismos con una esperanza falsa y con una presunción carnal de estar en el favor de Dios. La conversión, como vemos, es un cambio radical, es un cambio total, es un cambio en los afectos y en los pensamientos de la persona. Los que creen y aman verdaderamente al Señor Jesucristo lo aman con sinceridad y quieren obedecerlo. A veces podemos pensar que queremos hacer muchas cosas por Cristo, pero lo que nos ha encargado, en donde nos ha puesto, primero ahí, en nuestra casa, ahí es donde tenemos que cumplir su voluntad. Y a veces pateamos ese aguijón
nos rebelamos y decimos que queremos ganar el mundo para Cristo, pero en nuestra casa no hacemos nada, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. No es nuestra prioridad el amor a Cristo, no queremos obedecerlo, no queremos esa gloria. Es muy sencillo, cada quien nos ha puesto para ser sus ministros, para hacer su voluntad. Para eso nos envía, para eso estamos aquí, para eso estamos en la iglesia. No queramos hacer grandes cosas y ganar al mundo siendo infieles, no cumpliendo con las cosas sencillas que nos manda Cristo, con los que están a su alrededor, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. No tengamos una falsa esperanza. Dice, la falsa esperanza de ellos perecerá. Al final no van a permanecer. No amaban a Cristo en realidad, hermanos. Vamos a orar. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos, nuestros oídos, para que entendamos las cosas sencillas, Padre, y las cosas profundas de la salvación, de Cristo, de la comisión que tenemos cada uno. Ahí donde estamos cada día, eso es donde tú nos has puesto y esa es la comisión que nos das. Que ahí te veamos, que ahí te amemos, que ahí te sigamos, que ahí te sirvamos, Padre. Danos un arrepentimiento verdadero, que nuestra vida hable de ese cambio total, de ser aborrecedores de Cristo, a amarlo, a obedecerlo, que se ve en nuestra vida diaria, que podamos ver esa obra, ese milagro obrando en nosotros. Que no tengamos una falsa esperanza, Señor. Que no haya nadie aquí engañado pensando que es algo y no lo sea. Danos esa humildad, danos ese corazón de examinarnos y ver si ese cambio es real o somos creyentes temporales. Si hay alguien que no lo sea, Señor, que tú obres, Señor, porque es un milagro y solo tú lo puedes hacer. Pero que pongamos nuestra voluntad como muestra. Que has abierto nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Lo pedimos para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si alguien quiere profundizar un poco más o preguntar algo o no está seguro de su salvación, acérquese y pregunte, platicar, veamos las promesas, vamos a repasarlas y a tener nuestra esperanza viva en Cristo, hermanos, para su gloria. Amén.